de la programación de la Sala de los Cineastas que organizamos la Asociación Cultural Unión de Cineastas, que vamos a dedicar todos los primeros miércoles de cada mes en este horario, ¿no?, a las 7:30, de alguna manera dar visibilidad y voz a distintos proyectos educativos relacionados con la formación audiovisual, con la alfabetización audiovisual o con las iniciativas que desde los ámbitos públicos o privados se están llevando para incorporar la formación respecto a la cultura cinematográfica en el aula, ¿no?, o fuera del aula. Y bueno, la verdad es que esperamos que este pretexto nos ayude a cumplimentar y a dar cuenta de una de las funciones que nos hemos autoimpuesto desde la asociación, que es preocuparnos por la educación y, sobre todo, reunir en un mismo contexto a los cineastas con los educadores, a los cineastas que ya se están dedicando a la educación con los educadores que ya se están dedicando al cine, y también, de alguna manera, permitir que todos los curiosos, como soy yo misma, podamos tener un momento también no solamente de conocer propuestas, que creo que es lo más importante e interesante, sino de tener un espacio de diálogo y de reflexión. Y bueno, nuestra inauguración, nuestra puesta de largo, yo creo que es magnífica. Es con un proyecto que llevan a cabo Araceli Lastres y Marisa Vera, que me acompañan aquí, con un proyecto que se llama Gominolas, que han desarrollado en una escuela de educación infantil. Y bueno, la idea es que ya os presenten el proyecto, las ideas que tuvieron, los objetivos, sus preguntas y también sus respuestas, y luego pues que pueda haber un diálogo con todos vosotros, ¿no? Yo voy a estar aquí a los mandos del control y les paso la voz a ellas. Empezamos con él. Señoras y señores, venimos a contar nuestra grata experiencia con el plan audiovisual. Llegó doña Díriga, sembrando ilusión. Ya se montó el lío, ya nos atrapó. Fuimos los primeros en poder disfrutar del séptimo arte sin rechistar. Ojos como platos, la boca así de abierta. Vaya lección para las maestras. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que fuimos solo al cine? ¡Equivocados estáis! Llegaron a la clase, cortos mogollón. ¡Cómo nos gustaron! ¡Es que molan un montón! Con las manos pintamos arcoíris de color, que lejos nos llevaron a vivir una emoción. Y para entrar en el cine, ¿qué hay que llevar? Una entrada que hay que preparar y después hasta votamos. Sí, con 2 años. Nos democratizamos. Ese personaje que más nos ha gustado ha sido Mumu, el más nominado. Sus caras expresan los sentidos del lugar. Por eso las profes lo queremos contar. Hicimos muchas fotos para recordar y en el blog del aula las podéis encontrar. Preparada la claqueta, que perdure la ilusión y que todo el mundo escuche. Luces, cámara, educación. Luces, cámara, educación. Luces, cámara, educación. Bueno, pues después de este rap que nos ha servido un poco para abrir boca sobre lo que el proyecto este de trabajo ha sido y que vamos a compartir con vosotros durante este rato. Como Marina ha dicho, trabajamos en una escuela infantil pública de la Comunidad de Madrid, somos educadoras, llevamos bastante tiempo trabajando en la etapa de educación infantil, lo que ha sido siempre 0-6 años,
Ahora, últimamente, pues nos estamos dedicando, trabajamos más con el primer ciclo de educación infantil, que es la edad de 0 a 3 años. La escuela infantil decimos que es la escuela de las primeras veces, es la escuela de las primeras veces para todos. Ahí se van a dar las primeras experiencias, vamos a conocer los primeros amigos, se van a dar los primeros aprendizajes. Entonces, ¿qué hacemos los que nos dedicamos a este trabajo en escuelas infantiles? Pues cada año nos las tenemos que ingeniar para gestionar esa cantidad de emociones y de incertidumbres con las que llegan los alumnos al centro, al igual que a las aulas, al igual que sus familias, ¿no? Nosotros el curso pasado teníamos el grupo de 2-3 años, o sea, los niños que entraban en el aula con 2 años y cumplían a lo largo del curso los 3. Y se nos ocurrió la idea de trabajar el cine utilizarlo como hilo conductor de la programación. Nosotros queríamos que el cine formara parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Teníamos claro que no queríamos que fuera un recurso o una actividad esporádica que se realizara en la escuela, pues la típica actividad de película, que hoy llueve y nos vamos a la sala de psicomotricidad y ponemos la película en la tele. No, queríamos que el cine formara parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no teníamos ni idea de por dónde empezar a trabajar. Entonces empezamos a buscar documentación y es bastante difícil encontrar documentación y mucho más difícil en el ciclo que nosotros tenemos, en el 03. Pero bueno, tuvimos la suerte de contar con la amistad de doña Díriga, o Mercedes Ruiz, no sé si la conocéis, que esta tarde no ha podido venir porque parece que tiene una gripe. Entonces ella, no sé, los que la conocéis, siempre transmite con mucho entusiasmo todos sus conocimientos, sus experiencias, y te pone siempre al borde te hace mucho que pensar y que reflexionar, ¿no? Tuvimos una primera reunión con ella bastante intensa, de modo que de allí salimos que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se nos ocurre pensar en el cine? Esto es una cosa increíble, porque lo primero que hizo fue ponernos en el camino de reflexionar sobre la cantidad de medios audiovisuales que tienen nuestros pequeños a su alrededor y el uso y la influencia que se está haciendo sobre ellos. Los niños pequeños están recibiendo cantidad de imágenes y en realidad ellos todavía no están capacitados para descifrar o para entender lo que ahí está pasando, ¿no? Pues nada, ella nos dio el pie para empezar el trabajo de otra manera. Pues venga, vamos a pensar, pues según las cosas que ella nos fue contando, pues resulta que los niños cuando ya vienen al mundo, ya nacen, ya traen una historia audiovisual, que si ya le han hecho un montón de ecografías, que la primera fotografía nada más salir de la sala de parto, y fotografías que empiezan a viajar por la red de una manera, rápida, ¿no? Y luego también los niños cuando nacen parece que vienen ya con una capacidad innata para manejar todo tipo de aparatos, ¿no? No hay más que verlos, con los móviles, con las tablets, incluso su vocabulario lo oye en la tableta, el móvil, o sea que es que están familiarizados totalmente con este tipo de medios. Entonces nosotras dijimos, pues si están rodeados de medios audiovisuales y están tan familiarizados con ellos, ¿por qué no los utilizamos de una manera intencional en el aula? ¿Y por qué no se los ofrecemos para facilitar también el proceso de enseñanza-aprendizaje? Entonces nos pusimos manos a la obra, intentando poner en sus manos medios audiovisuales sencillos que estuvieran familiarizados con ellos, planificando su uso y pretendiendo que los alumnos no fueran solo consumidores del lenguaje audiovisual, sino también productores del lenguaje audiovisual.
Pero bueno, otra pregunta, ¿cómo pueden los alumnos de 2 años crear lenguaje audiovisual? ¿Y qué medio audiovisual podríamos poner en sus manos para iniciar este proceso? Pues se nos ocurrió que, claro, el más cercano y con el que están bastante acostumbrados puede ser, bueno, aparte de móviles y demás, la cámara digital, ¿no? Intentamos o nos propusimos ofrecérsela de una manera intencional en determinados momentos del día. Y la cámara, ¿por qué? Porque es de fácil manejo, la producción se ve rápido, que es lo que ellos, los pequeños, necesitan, que rápidamente se vea lo que están haciendo. Y bueno, aquí traíamos un PowerPoint para contaros cómo se lo propusimos a ellos, pero resulta que, bueno, que hoy la técnica nos ha fallado. Venimos a hablar de audiovisuales y nos han fallado. Entonces, con la cámara digital llegamos al aula y en la asamblea que se hace por la mañana, pues preguntamos, ¿quién sabe qué es esto? Y ellos ya rápidamente nos contestaron, para hacer fotos. Para hacer fotos. Bueno, pero vale, pues ya sabemos que sirve para hacer fotos, pero ahora tenemos que aprender cómo se hacen las fotos. Entonces, pues le dimos una explicación breve. Pues mira, el visor, esta ventanita que hay aquí, cuando tú quieras hacer una foto, en la ventanita se tiene que quedar lo que tú quieres fotografiar. Esto es una nariz, el zoom, una nariz que se alarga, se encoge. El zoom era la nariz y este botón, cuando aprieta, en la ventana se queda lo que tú quieres fotografiar. Aquello fue, bueno, espectacular, y allí todo el mundo quería hacer fotografía y tal. Aprovechamos que, iniciamos el trabajo de esa forma intencional, ¿no? El aula era nueva. Había materiales nuevos, había zonas de juego nuevas que ellos no conocían, empezaban a entrar amigos nuevos, también los amigos que veníamos del curso anterior habíamos cambiado, es decir, antes a lo mejor nos fuimos con el pelo largo, ahora venimos con el pelo más corto, unos vienen más, no sé, más morenos, más blancos, las diferencias que podíamos encontrar a la vuelta de vacaciones. Y bueno, ¿quién quiere fotografía? ¿Quién quiere hacer fotografía? Bueno, claro, allí todo el mundo, yo. Traíamos las fotografías que traíamos, la primera, pues al baño, el orinal, todos los elementos todo el material que a ellos les suponía algo diferente y era cercano y emotivo para ellos, ¿no? Y luego también, pues, trabajamos... aprovechamos el tema de pone el de las expresiones. El power de las expresiones. Pues ¿quién quiere fotografiar a los amigos? Entonces aquí ya están las primeras producciones de ellos. Siempre había que explicar qué quiere fotografiar, la cara o la nariz, algunos con los zapatos, y en fin. Estas fotos sí, estas fotos ya sí, son las primeras producciones de ellos. Pasa la Marina. Las expresiones, porque también, pues sí, aquí las expresiones que quería que era la del otoño. Pues cómo me pongo cuando estoy serio, cuando estoy contento, cómo estoy. No sé, yo ya ahí y estaba explicando cómo se utiliza la cámara. Pasa la siguiente. También como el curso avanzaba, pues estábamos trabajando el otoño y habían llevado algunas cosas algunos frutos de otoño. Marisa les explicó que no se podían comer porque, claro, estos niños todavía tienen mucho interés por llevarse las cosas a la boca, y ahí aprovechamos un poco para, pues cuando te duele la tripa, cómo pones la cara, cómo se te pone la cara, cuando se te quita, en fin, un poco ahí el trabajo de las expresiones. La motivación en los niños fue tremenda, vamos, y nosotros ya veíamos que ya los alumnos empezaban a producir lenguaje audiovisual con una intención comunicativa. Y ya, bueno, pues nuestro trabajo empezó a tomar forma y a partir de este momento, ¿no? Y ahora ya le paso a mi compañera que... Sí. Hola, buenas tardes.
Pues, como ha dicho Araceli, esto eran las primeras producciones, pero claro, nosotros nos planteamos y como consumidores de lenguaje audiovisual, ¿qué lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a tratar? Pues nada, estaba claro, era el cine lo que teníamos previsto desde el primer momento, pues era el cine lo que íbamos a trabajar. Pero claro, el cine con 2 años, pues la verdad que nos generó dudas, pero planteamos normalmente cuando programamos, nosotros en el plan anual, establecemos una serie de salidas para realizar a lo largo del curso. Entonces propusimos hacer una salida al cine. Entonces, claro, cuando llegas a un claustro y planteas eso, un poco ahí hubo sorpresas. ¿Cómo vamos a ir al cine con 2 años? Incluso no solo los compañeros se sorprendieron, sino tenían sus dudas, claro, al respecto. Ir al cine con niños de 2 años, 3 aulas que éramos en ese momento, pues parecía un poco, bueno, que arriesgado. Incluso también la familia les resultó un poco extraño. Pero bueno, dijimos, no hay otro tipo de actividad en la que plasmamos en el plan anual, como por ejemplo una salida al teatro. Eso se considera una cosa normal en una escuela, ¿no? Ir al teatro. O un cuentacuentos. Nadie pone en duda ningún tipo de poner en práctica este tipo de actividad. Pues dijimos, ¿qué pasa? ¿Que los niños de 2 años no están capacitados para disfrutar del séptimo arte? ¿No es otra forma de manifestación cultural? Pues dijimos, venga, vamos a la obra y esa salida ahí la realizaremos. Pensamos que era posible, siempre planteándonos que el cine hace vivir en primera persona las experiencias que se ven en la pantalla. Los críos se sienten identificados con lo que allí sucede y puede ser un medio de aprendizaje. O sea, que por eso nos decantamos por trabajar el cine en el aula. Pero claro, cuando nos planteamos la salida, dijimos, también hay que trabajar en el aula el cine. ¿Cómo lo hacemos? Pues decidimos trabajar el cortometraje, o sea, hacer una selección de distintos cortos, una exhaustiva, porque bueno, teníamos que tener en cuenta las características de los niños, su momento evolutivo, la duración de los cortos, la estética de ellos, la temática, porque tendrían que ser significativos y cercanos para ellos. Y decidimos también entonces dedicar, utilizando esos cortos, un día del espectador. Entonces nos planteamos, bueno, pues elegimos el miércoles como el día del espectador y lo llamamos el día del espectador menudo. Y la verdad que, bueno, provocó una expectación admirable, una emoción. Era, venga, que hoy hay peli. Bueno, aquellos, vamos, en la asamblea cuando se lo contábamos, y vamos a ver una peli nueva, vamos. Bueno, una expectación y bueno, todos se colocaban ya en el sitio porque teníamos un rincón ya preparado para que ellos se sentaran y la verdad que fenomenal. ¿Por qué el corto les llega? Pues nos hemos planteado que probablemente porque tiene unas características por su duración, por su temática que no suele ser comercial y porque esa temática tanto es real como ficticia, muy parecida a la del cuento. Entonces les llega. O sea, el corto les llega porque es, bueno, inicio, nudo y desenlace en un espacio breve, y entonces yo creo que a ellos les emociona. Estos cortos nos permitieron trabajar muchas experiencias antes, durante y después de la proyección. Y la verdad que nos sirvió también para emocionarnos y disfrutar todos juntos. Y os vamos a mostrar, sí. Nuestros cortos.
Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con y la gracia de un piropo retrechero, más castizo que en la calle de Alcalá. Del Chodrín, Madrid, 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 Madrid. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que son. En México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen. Bueno, ya habéis visto un poco todo lo que vivimos con ellos el curso pasado. La verdad que nos lo pasamos todo muy bien y disfrutamos mucho. También las familias fueron partícipes y disfrutaron. Les hicimos partícipes, en principio les tenemos que contar lo que estábamos haciendo porque era una cosa nueva y a lo mejor ellos incluso pues tendrían pegas, porque luego esto todo ha ido a un blog que hicimos entre Araceli y yo. Entonces, claro, teníamos que tener sus autorizaciones y ser un poco cómplices con ellos de la realización del proyecto. La verdad que la aceptación fue estupenda. Ya os ha dicho Araceli que empezamos con la mayoría de ellos siendo bebés, entonces ya teníamos confianza y sabían un poco cómo trabajábamos. Entonces la verdad que fue gratificante el trabajo con ellos. Incluso ellos compartieron sus producciones audiovisuales con nosotros, es decir, muchos días a lo mejor hacían una actividad especial en casa y la grababan y nos lo llevaban a casa. O eran las Navidades y había cambiado el espacio porque habían puesto un árbol de Navidad, pues nos traían las fotos del árbol de Navidad. Incluso algunos de los cortos que visionábamos en clase los veían ellos en casa y los padres los grababan viendo un poco la expectación que generaba también en ellos cuando lo compartían con su familia. Y la verdad que nos enriquecimos todos y abrimos un poco la puerta a otros tipos de lenguaje, ¿no? En el presente y el futuro hay que cambiarlo un poco y yo creo que ellos también de alguna manera pues fomentaron lo que es la alfabetización audiovisual en casa junto con nosotros en el aula. Y la verdad que fuimos integrando emociones con ellos y divirtiéndonos y pasándolo bien. Y tenemos aquí un ejemplo un poquito que vais a ver de lo que hicimos. Primera salida que hicimos con la familia al parque en otoño y entonces les dijimos vamos a llevarnos todas las cámaras de fotos y para que los niños fotografíen lo que quieran, lo que más les guste del parque. Y bueno, yo creo que las imágenes lo dicen, ¿no? Yo voy a ver el gigante y la niña. El gigante. ¿Y qué lleva el gigante? Un corazón. Sí. ¿Y qué lleva el gigante en el corazón? Lleva una niña. Anda. Mira. ¿Lo has visto? La niña. La niña. ¿Qué hace ahí? Bueno, yo creo que habéis visto las caras, lo que les emociona el cine y esos cortos que elegimos en particular, sobre todo el del gigante. Ese les llegó mucho y hicimos muchas experiencias junto con ellos partiendo de ese corto.
Bueno, llegados a este punto, llegó el momento espectacular de ir al cine todos juntos. Tuvimos la suerte de que la productora de La Tropa de Trapo en la Selva Arcoiris nos invitara al estreno. Y bueno, la verdad que invitaron en muchas ciudades a ir a muchos colegios, pero tuvimos la suerte de ser los primeros de ir al estreno aquí a un cine en Madrid. Y la verdad que solo los preparativos, el hablar del tema, bueno, la verdad que creó una gran expectación y fue muy divertido. La verdad que la emoción la podéis ver, bueno, aquí es una pincelada de lo que hicimos y vais a ver en qué consistió un poquito la salida. La Tropa de Trapo en la selva del arcoíris. Coloridos são assim, somos de todas as cores, cada cor é uma beleza. Pintar e colorir o ar, somos todos coloridos, Se você gostou da gente, você pode ajudar. Seja como um colorido com vontade de pintar. Somos como gotinhas, gotinhas unidas, gotinhas amigas, gotinhas batuqueiras. Nós gostamos de bagunça, vamos nessa brincadeira. As cores, cada cor é a natureza. Pra pular e pra brincar, e descer, 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 escorregar e deslanchar. Se você gostou da gente, você pode ajudar. Seja dançar em homenagem à natureza. Bueno, sí. Deciros que a lo mejor el sonido, pero es que hemos tenido que hacer un poco un remix de todo lo que teníamos y por eso suena un poquillo mal. Y bueno, luego fue pasando el curso, la verdad que fue un curso fascinante, nos lo pasamos muy bien. Sin darnos cuenta llega la despedida. Y como no podría ser de otra manera, pues fue una despedida de cine. Fue una despedida en la que disfrutamos todos mucho preparándola, los niños, los profes, que aquí hay varias de las que estuvimos, y la verdad que estuvo sensacional. Yo creo que lo vais a ver, mirad y escuchad, porque en un diálogo que una de las compañeras va a hablar, hay mucho de cine. Yo creo que un poco empapó lo que es el cine, empapó absolutamente toda la fiesta. Este es un poquito para que veáis lo que hicimos. Disfrutadlo. Queremos deciros que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes cuál te va a tocar. Cuando llegamos al aula, cada inicio de curso nos pasa lo mismo. Una nueva aventura comienza. ¡Qué nervios!
las grandes historias nunca terminan. Y la nuestra ha sido una historia que nunca finalizará. Vivir, esa será nuestra gran aventura. Crecer, disfrutar, conocer, aprender, todos grandes y pequeños. Ahora seguiremos distintos caminos. Pero un momento, familia, no os olvidéis. Todos necesitamos recuerdos para saber quiénes somos. Y para eso estáis vosotros, para recordarles en el futuro que el tiempo no es lo importante. Solo la vida es importante. Y también nosotras, que hemos formado parte de esta historia, lo sabemos. Así que, buenos días, buena suerte y ahora, ¡más madera! Escena final, toma última. Aula roja, gris. Bueno, la orla la he traído por si la queríais ver en papel, porque la verdad que es una orla, yo creo, bueno, creemos que original y cinematográfica de cine, y de cine. Una orla de cine. Con todos los personajes que formaron parte, claro, de la historia. Luego la podéis ver. Bueno, pues ya habéis visto un poco el trabajo, en general lo que os queríamos mostrar. Entonces, un poco ahora reflexionar sobre muchas veces cuando nos ponemos manos a la obra con algún proyecto nuevo que es innovador y diferente, ponemos nosotros siempre a veces un poco el problema con respecto a ¿son los niños capaces a lo mejor de llegar a donde nosotros pensamos que son capaces de mucho más de lo que creemos en principio, de lo que podemos imaginar. Ponemos a veces en duda sus capacidades y creo que nunca hay que poner en duda, no tienen límite. Los críos, sobre todo en el caso de los medios audiovisuales, tienen un gran entendimiento, un conocimiento, aprenden a través de ellos. A veces no les dejamos tampoco que se expresen o les limitamos también desarrollarse. Podemos afirmar que el trabajar con medios audiovisuales en el aula ha facilitado los aprendizajes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también tenemos que tener en cuenta que estos medios lo que tienen mucho que ver con sus peculiaridades psicológicas. Los niños tienen una visión global de la realidad. Sus intereses son concretos y sensoriales. Y lo más importante en estas edades, todo tiene una fuerte carga afectiva y emocional. Por lo que la verdad que nos ha parecido muy interesante ponerlo en práctica en el aula. Entonces, ¿por qué no incluir estos medios audiovisuales sencillos, como incluimos otro tipo de material, otro tipo de elemento en el aula? Sí que nos parece normal tener puzzles, tener cuentos o encajables en un aula de 2 años. ¿Por qué no incorporar también algún medio de este tipo, como pueda ser un sencillo ordenador o una cámara de fotos? Nosotros creemos y casi nos atrevemos a afirmar que son potenciadores del aprendizaje. Y si son capaces de, a través de estos medios, expresar, disfrutar, conocer, ¿por qué no el sistema educativo también entra un poco en el asunto y colabora para que los medios audiovisuales formen parte también de las aulas? No hay cambios sociales, económicos y tecnológicos, pues estas nuevas tecnologías también tienen que estar al alcance de ellos, siempre con una intencionalidad, no para entretenerles, venga, que me cansa el niño, como hacen muchas personas. Habéis visto, a lo mejor vais a comer a un restaurante o salís a algún sitio, le ponemos una película en el móvil a la que se entretenga un rato. No, nosotras lo planteamos desde un punto de vista intencional. Entonces, la sociedad avanza, la educación tiene que avanzar y como cabecera de esa educación estamos los profesionales de la enseñanza. Con lo cual creemos que debería de interesarle a lo que es el sistema educativo, utilizando la legislación, a los políticos. O sea, de alguna manera yo creo que esto hay que introducirlo desde un punto de vista de favorecer el aprendizaje.
Además, vivimos en una sociedad global y tecnológica, no podemos obviarlo. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que los futuros profesionales de la educación deben de estar formados. Y creo que esto es un punto interesante. Si ellos se ven capacitados para introducir esos medios en el aula y saben manejarlos y saben lo que quieren, pues cuando vayan a las aulas los pondrán en práctica y de alguna manera avanzará la educación en la sociedad actual según la tecnología avanza. En cuanto a esto, Mercedes Ruiz, que ya hemos comentado que no ha podido venir, doña Díriga, dice siempre, tiene una frase que nos gusta mucho, que es: de los maestros depende que los lenguajes sean para emocionar y transformar realidades obsoletas o para perpetuar modelos culturales inmovilistas. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Por eso, cuando ella nos propuso ir a la Universidad de Educación de Toledo, no lo dudamos, porque pensamos que de alguna manera tenemos que mostrar cómo en la escuela de las primeras veces también se puede hacer alfabetización mediática. Entonces, ahí, bueno, tenemos un par de fotos de, vamos, a título un poco de, puedes ver, estuvimos allí, también estuvo Marina, de la Unión de Cineastas, y bueno, compartimos un poco la visión de cada uno. Estaba dirigida estas jornadas a estudiantes de magisterio. Y bueno, para finalizar y tras ver todo lo que hemos visto y esperamos que hayamos transmitido el entusiasmo por utilizar estos medios y que avancemos todos, creo que lo más importante, o creemos que lo más importante, es sumar sinergias. Que todos colaboremos, que todos pongamos en práctica lo que podemos hacer y poner nuestro granito de arena para avanzar. Incluso vosotros, cuando habéis formado la Unión de Cineastas, tenéis un objetivo que yo creo que sí que se puede conseguir. El objetivo que más resaltamos de los que habéis redactado es el de promover la alfabetización audiovisual en la escuela y fuera de ella, dándole la importancia que se merece a la formación para la ciudadanía en la sociedad audiovisual que nos ha tocado vivir. Pues yo creo, y Araceli, cuando hemos estado reflexionando y un poco organizando lo que queríamos contaros, creemos que esto sí se puede hacer, pero desde luego todo el mundo tiene que ser partícipe si queremos avanzar. El inicio nuestro fue querer llevar al cine al aula, y creo que nos ha servido para trabajar, aprender, emocionarnos y disfrutar todos juntos. También deciros que también hemos tenido muchos problemas para hacerlo. En la escuela se nos ha puesto muchas trabas, muchas dificultades. La verdad que, bueno, yo creo que nos unimos un grupo de gente que queríamos avanzar y así lo hicimos, pero bueno, hemos tenido grandes problemas, incluso desde la administración, reuniones en comisiones territoriales, con inspectores, porque no sé, parecía que estábamos haciendo algo malo, y yo creo que lo que hemos hecho es algo bueno y que nos va a permitir, bueno, si de alguna manera en todas las etapas se va incidiendo un poco, porque a lo mejor también con los más mayores no hay tanto problema, pero con los pequeños, no sé, con el tema de la imagen también, ¿verdad? Sí. Se nos ha condicionado mucho. Y luego os voy a leer una frase de Humberto Eco, que yo creo que recoge un poco la idea global de nuestro planteamiento, que dice así: la civilización democrática solo se salvará si se hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica y no una invitación a la hipnosis. Y bueno, esto es un poco todo lo que os queríamos contar, y si tenéis alguna pregunta o si está en nuestra mano responderla, la responderemos. Y esperamos que os haya resultado, bueno, por lo menos entretenido y os haga reflexionar un poco. Y nada más, muchas gracias por haber venido. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Lo digo por también, si se graba. Marichu también es parte de la asociación de cineastas. Bueno,
ahora mismo. Ahora mismo en nuestra escuela ya no habría continuidad porque bueno, nuestra escuela es solo 0-3, pero 0-3 años, que siempre hablamos, parece que está todo el mundo en la misma historia. Teníamos toda la etapa, pero bueno, ahora ya las escuelas infantiles están abocadas a ser solamente 0-3, con lo cual ahí ya nos hemos quedado. Hombre, yo creo que sería interesante que esto se pudiera seguir, continuar, ¿no? Pero para eso yo creo que hace falta lo que antes comentaba Marisa. Si no hay una base donde acudir, si no hay quien apoye, si no hay quien siga este tipo de trabajo, desde luego se corta, eso está claro. Vamos, yo creo que sí. Sí, porque pasan a otro colegio, estos críos se distribuyen en distintos colegios y en cada uno tienen pues una dinámica distinta de trabajo. En sus proyectos educativos pues plantean una serie de objetivos, pero sabemos que los objetivos son prioritarios y muchas veces se utilizan métodos tradicionales de enseñanza, con lo cual no se introducen este tipo de medios audiovisuales. Y es cierto que conoces a lo mejor a gente que sí que utiliza cada vez más, pero también está muchas veces que incluso el mismo equipo, como nos ha pasado a nosotras, una parte quiere seguir trabajando y otra parte no, con lo cual no tenemos unidad. Y no, también es cierto que esto es una matización, a lo mejor es un poco así, pero requiere mucho trabajo y no todo el mundo está dispuesto a dejarse, pues eso, tantas horas, porque esto es mucho de llevarte a casa, de hacer indagaciones, de preguntar, de asesorarte, como hemos dicho al principio, pues ir a la fuente, pues vamos a buscar dónde nos pueden ayudar. Entonces, claro, te tiene que gustar, emocionar y tener muchas ganas. Pero es verdad que si legislativamente está establecido, en los currículos aparecería el lenguaje audiovisual como un objetivo a trabajar, ¿no? Es un lenguaje más, a fin de cuentas. Pero claro, si no aparece, por ejemplo, en nuestra maravillosa LOMCE ahora reciente estrenada, tampoco hay, sí que es verdad que aparece en etapas posteriores, pero por ejemplo en lo que respecta a infantil no ha habido ningún cambio, tampoco ha habido más allá. O sea, que es que por eso nos quedamos. Pero bueno, yo creo que les queda, ¿eh? Yo creo que la educación infantil, y en eso yo creo que las que estamos de infantil aquí lo compartimos, son los cimientos y eso queda. Y yo creo que para algo les servirá, ¿no? En un futuro, aunque no se acuerden, pero les habrá hecho ahí un poquito de mella. No, continuidad. Gracias. Nada. Perdona. Hola. Hola. A ver, luego mal. Quería preguntar cómo habéis estructurado dentro de lo que es el curso los contenidos que habéis estado trabajando. Entiendo que de forma transversal ha sido todo el uso de las herramientas que habéis usado, pero si habéis hecho dentro del proyecto pues unidades didácticas específicas tratando durante todo el año o de qué manera lo habéis incorporado. Bueno, nosotros trabajamos más con una especie de proyecto, más que lo que llamamos pequeños proyectos, que es un poco a partir de un eje, que en este caso nosotros utilizamos el cine como eje, pues ir trabajando en los distintos contenidos. Entonces, nosotras son muy pequeños y las unidades didácticas, eso es mucho de método de colegio, se utiliza el método y la unidad didáctica empezamos en el cole, la Navidad, nosotros siempre hemos preferido trabajar en la escuela partiendo de un eje común de escuela y a partir de ahí pues ir ampliando. Sí es cierto que esto te permite modificar mucho la programación durante el curso porque los niños también te demandan y tú ves cuáles son sus necesidades y lo que es más significativo para ellos. Con lo cual, en base a la programación establecida que hicimos entre nosotras, establecimos los contenidos, pero los contenidos se pueden trabajar indistintamente con una unidad didáctica que con el proyecto. Entonces, todos los contenidos se trabajaron, los objetivos se lograron y de una manera pues transversal, efectivamente, como tú has dicho. Además, puedes trabajar todos los contenidos que tenías previsto en la programación con los distintos cortos
que bueno, si os metéis en el blog veréis que no solo esto es un poco una pincelada, pero vamos, que podéis ver todo lo que trabajamos y vamos, yo creo que fue bastante completo, ¿no? Como que se consiguió todo lo que pretendíamos. Yo creo que en el blog se puede ver bastante más, con más detalle, porque los cortos nos servían también, lo que dice Marisa, para trabajar otro proyecto. Por ejemplo, es que hemos cogido imágenes así porque lo que queríamos era que viera ahí un poco lo que ha sido ese trabajo, pero que mucho más ampliada está en el blog. El corto de la luna que hemos visto, bueno, pues se nos sirvió para un proyecto de trabajo, pues con el cuento de ¿A qué sabe la luna? Y si vais al blog veréis cómo ahí se trabaja con la cámara digital. ¿A qué sabe la luna? Pues al ratón que le sabía, el que llegaba al final, que le sabía a queso. Pues a ti, ¿a qué te sabe? Llevamos 3 cositas al aula, pues el yogur, el no sé qué, y ellos iban diciendo a mí, lleva una oblea redonda, la luna, pues mira, vamos a probar la luna, ¿sabes? Y entonces, pues a mí me sabe a yogur. Pues como no sabemos escribir todavía yogur, a lo mejor nosotros sí se lo escribíamos, ¿no? Yo siempre, nosotros lo escribíamos. Yogur se escribe así, yogur, se lo ponían en un tarjetón grande, ¿no? Pero como tú todavía no sabes escribir porque estás aprendiendo, pues no lo vas a escribir con la cámara de fotos. Acuérdate, lo que yo antes he contado, no sé si lo he contado bien porque... que lo que tú quieras que esté en la foto tiene que quedar en la ventana. O sea, íbamos siempre un poco a explicar la técnica de la cámara, ¿eh? Tiene que quedar en la ventana. O sea, tú pruebas otro trocito de luna, otro trocito de oblea, ¿no? Después pues eso, de leer el cuento. Pues a mí me sabía manzana, dentro de lo que habíamos llevado allí al aula, ¿no? Pues manzana se escribe así, pero como tú no lo sabes, venga, cuéntame. O sea, todo eso lo podéis ver bastante bien en el blog y está bastante emotivo, o sea que os invito a que entréis en el blog porque es verdad que hemos hecho un trabajo del que nos sentimos bastante orgullosas y hemos tenido muchas dificultades, muchas dificultades. No por parte de la familia, porque las familias han sido las primeras que nos han apoyado. Es increíble, pero ha sido así. Pero sí que es verdad que hemos tenido muchísimas dificultades para poder llevar este proyecto. El proyecto ha salido y estamos muy contentas. A lo mejor no hemos traído las imágenes más, pero bueno. Quizás lo más emotivo sí, quizás lo más, a nivel emocional, lo más significativo sí que ha sido, yo creo. Pero claro, hay algunos vídeos muy bonitos también, ¿no? Que son más, se puede ver más tranquilamente en casa. Pero claro, queríamos un poco que vierais pues un poquito de todo lo que hicimos. Y bueno, lo que habéis visto al final, la despedida, fue de mucho disfrute, porque yo creo que las familias ahí también fue un poco pues que vieron el colofón, porque ellos lucharon con nosotros, muchos padres incluso pidieron que siguiera el proyecto porque nos prohibieron hacerlo al principio, no pudimos publicar hasta enero. Perdona, porque el proyecto no puede seguir, pero se puede iniciar con otros niños. Claro. A ver, porque no es la idea de seguir con 3 años, no, pero lo podemos volver a iniciar con los nuevos, los que estén preparados para poder llevar estos medios al aula. Y ahora mismo no podemos. Bueno, estamos... Eso es otra parte de la película. Claro, claro. Hola, bueno, en primer lugar, enhorabuena por vuestro trabajo, porque me consta que requiere un esfuerzo titánico, sobre todo en el sistema educativo que tenemos aquí en este país, donde bueno, los programas están muy encorsetados y los métodos docentes también. Y precisamente ahora, lo que relatáis vosotras cuesta no ya solo pues no tener un marco jurídico, un marco legal que favorezca todo esto, sino sobre todo las reticencias, porque bueno, no hay un marco legal que lo favorezca, pero tampoco lo prohíbe. Entonces, el hecho es que hay asociaciones, docentes muy voluntarios como vosotras, que lo intentan, pero no se prohíbe. Pero sí que hay el propio centro de las familias, que era lo que yo os quería preguntar, pero bueno, ya lo habéis respondido, que en vuestro caso las familias eran favorables, pero hay familias que lo consideran
llueve, que los niños no tienen nada que hacer, están insoportables, pues les ponemos una película que estén tranquilitos y ya está. Pero no es eso, no es eso. Y yo quería saber si esas reticencias iniciales que habían mostrado en el centro, incluso en la propia administración, os habéis reunido con el servicio de inspección, nada menos, eso quiere decir que alguien dio un toque, me imagino, ¿no? De estas profesoras están haciendo esto y vamos a enterarnos un poco de qué es lo que está ocurriendo. Y yo quería saber si, precisamente porque el proyecto ha salido bien, bueno, pues después esas autoridades del propio centro y externas han sido más receptivas a continuar con esta actividad, pero ya habéis respondido y parece que no. Y me gustaría saber por qué, si en principio vosotras estáis contentas, ha salido estupendamente, las familias también están contentas. Y os quería preguntar, pues si esta visibilidad que tiene vuestra experiencia, pues habéis estado en Toledo, estáis aquí, me imagino que a raíz del colectivo Doña Díriga también habéis ido a otros sitios, si eso no favorece un poco precisamente que se apoyen este tipo de actividades docentes. Pues es que no te puedo decir más que no, que estamos aquí, pero que nos volvemos mañana volvemos al aula y no podemos continuar. No te puedo decir por qué, porque en realidad nadie nos ha dicho por qué no. No, además, este curso que empezamos, bueno, claro, ya se marchaban los niños, cumplían 3 años, se marchaban ya al cole que llamamos nosotros de mayores, y bueno, pues queríamos volver a empezar pues otra vez el ciclo. Y de hecho hubo una reestructuración allí. Bueno, nosotros que normalmente trabajamos juntas, nos han mandado una a un sitio y otra a otro. O sea, que con eso os digo todo. O sea, que hasta ese punto. Incluso yo, por ejemplo, pedí un aula concreto y otras compañeras pidieron el que me han dado a mí y el que me han dado a mí. O sea, complicado. Pero no, todo es por el beneficio de la escuela, porque nos coordinemos mejor, porque todo fluya. Pero vamos, es incomprensible, pero es real. No es una, o sea, no te sé decir. O sea, es una cosa. Y luego, por ejemplo, sí que es verdad que desde el servicio incluso nos mandaron unas instrucciones, porque fuimos nosotras las que fuimos a decir qué pasaba. Y es verdad que dieron unas instrucciones, o sea, no se nos prohibía. Al final decidimos incluso esto mostrarlo a través de un blog privado, porque claro, se nos ponían una serie de pautas que eran muy coercitivas para poder hacerlo desde la escuela. O sea, era como todo de tener que estar, bueno, la Santa Inquisición, ¿no? Entonces decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Hemos tenido que ir a dar de alta el blog al registro de protección de datos. Hemos tenido que hacer, bueno, a la agencia. Bueno, nos hicimos un estudio de toda la legislación para no caer en ningún error, tal. O sea, que esto nos ha costado un esfuerzo y salió adelante. Las familias no nos ponían ninguna pega, o sea, que es que no había ningún. Es que al contrario, las familias que tendrían que ser, quizás, porque bueno, al fin y al cabo es la imagen de sus hijos la que está. Y para nada, o sea, al revés, la familia encantada. Bueno, tenemos aquí un montón de WhatsApp ya de las familias que ya se han ido, claro, los niños están, sí, que ya no los tienen. Que venga, que mucha suerte, que lo hagáis muy bien, que vaya a estar muy bien, que no, o sea, ellos siguen todavía con nosotros y nosotros ahí seguimos. Estamos en una isla y desierta además, o sea que es complicado, muy complicado. A veces también es verdad que dices, bueno, el esfuerzo cuando acabas merece la pena, pero a veces retomas el curso, empiezas otra vez y dices, madre mía. Luego también, si tienes el apoyo de los demás, de tus compañeros, no tienes problema, porque tiras para adelante, pero si tampoco hay interés, tampoco puedes hacer tú todo. Entonces, bueno, tú vas tirando un poco, pero a veces no se puede. Yo, por ejemplo, este año sí que es verdad que estoy intentando un poco iniciar el tema de los cortos, un poco, pero claro, de una manera un poco con mano izquierda. Tengo un compañero nuevo y bueno, está receptivo, entonces bueno, pero Araceli, por ejemplo, tiene más dificultad que yo en ese sentido. Ya estamos instaurando un día para poner el corto y la verdad, y estoy con niños más pequeños, estoy con 1 año y es también espectacular, Yo estoy súper sorprendida, que lo hablo con ella, con nosotras cuando vamos a tomar un café y hablamos. Mira, pues yo les he puesto un corto hoy, no veas nada, porque es un poco también investigar con los pequeños, ¿no? Y la verdad que es fenomenal. Y bueno, de hecho yo ya les digo, que hay una peli hoy, ya se sientan. Digo, uy, madre mía. O sea, que les emociona. La verdad que sí, que lo que pasa es que, claro, luego está la que está controlando quién tiene el proyector, porque a ver qué estamos haciendo. Porque, claro, en una aula se hace, pero en otras no se hace. Es complicado, Es muy complicado. ¿Verdad, Paloma? Que hay una compañera que también lo está usando de otra clase y es complicado.
Pero bueno, como nos gusta, lo intentamos y hacemos lo que podemos. Y nada. Hola. Hola. Antes de nada, enhorabuena por el valor. Bueno, soy estudiante de la Carlos III, como bien ha dicho Josécho antes. Y bueno, tengo la suerte de estudiar los medios audiovisuales. Y tengo la suerte también de haber estado trabajando en un centro infantil de niños entre 1 y 3 años. No aquí en España, estuve en Estonia viviendo 1 año y es allí cuando estuve trabajando. Y para sorpresa de muchos aquí, Estonia es uno de los países tecnológicamente más avanzados que hay en toda Europa. Y era muy presente el medio tecnológico y el medio visual allí, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que se veía mucho allí era que los niños consumían muchísimo lo que es el cine, la televisión en sus propias casas y aprendían muchísimo. Había una niña que veía Dora la Exploradora y sabía hablar cosas en castellano después, ¿sabes? Una niña que es de Estonia. Entonces, sí que les ayudaba muchísimo, ¿no? Pero, sin embargo, esa visualización que ellos tenían en sus propias casas era pasiva porque no tenían, en muchos casos, a sus padres ahí para ayudarles a aquello que es lo que estaban visualizando, ¿no? Y, sin embargo, en el centro donde yo trabajaba, no había absolutamente ningún tipo de experiencia visual o audiovisual. Se limitaban a aprender experiencias vitales y la guardería era impresionante en ese sentido. Entonces, lo que me parece muy interesante que habéis contado es que no solo simplemente se limitaban a visualizar estos contenidos, sino que trabajabais los mismos. Que dabais una experiencia vital más allá de lo que ellos podían consumir, ¿no? Y en este sentido sí que me gustaría preguntar, porque bueno, yo allí en el centro sí que estuve haciendo unos trabajos, pues, sobre todo con el tema de la cámara, ellos visualizándose a sí mismos en la fotografía, etcétera, ¿no? Sí que era muy interesante, pero más allá de eso no pude experimentar. Pero sí que me gustaría preguntaros, en este sentido, hasta qué punto trabajabais esos contenidos que los propios niños consumían y cómo, ¿cómo decirlo? ¿Hasta qué punto trabajabais estos contenidos con otras experiencias vitales que podían aprender en el propio centro, ¿no? Y esa es mi pregunta. Hombre, trabajar con los medios audiovisuales no quita que puedes seguir trabajando con métodos tradicionales. O sea, es un poco lo que hablaba antes, que se utilizaba de una manera transversal. O sea, seguíamos utilizando otro tipo de materiales, pero sí es verdad que le dábamos un contenido diferente. De alguna manera, la experiencia de ver, lo que hemos dicho antes, ellos se hacen partícipes de lo que están viendo, por ejemplo, y cuando producían, también el ver inmediatamente, y nosotros incluso les hemos mostrado lo que hacían. Esta la ha hecho fulanito, incluso sabían la que habían hecho ellos, la foto, y lo que querían expresar. O sea, era una manera de comunicarnos. O sea, nos servían los medios audiovisuales para comunicarlos, con lo cual estaba constantemente en el aula, de alguna manera, el audiovisual, pero a la vez estábamos haciendo la rutina diaria, porque sabes que en esas edades lo más importante es seguir la rutina, ¿no? Las rutinas son la base para generarles también tranquilidad, para que sepan lo que viene a continuación. Entonces esto se dedicaba en un momento que es normalmente bien de asamblea, explicándole lo que íbamos a hacer posteriormente y luego visionando, o entre las dos nos organizábamos de tal manera, por ejemplo, cuando al inicio explicaba Araceli lo que les llamaba la atención de la aula nueva, o fíjate cómo ha venido hoy, que le han cortado el pelo a fulanito, era una manera, o sea, estás trabajando todo constantemente. Me explico, es que aquí no puedes separarnos, son temas como cuando pasas a primaria, ¿no? Pues ya damos el tema del clima, o damos... Es que todo forma parte de un todo. Entonces, ellos son niños que, de hecho, hace poco Araceli puede contar la experiencia, se encontró con una de las profesoras que le están dando clase a un grupo numeroso de los nuestros, y bueno, dicen, bueno, es que, claro, porque habían aprendido, habían tenido tantas experiencias que les había quedado, son aprendizajes realmente significativos. Sin embargo, si tú les pones lo típico de la ficha, a trabajar es invierno, vamos a poner el gorro, ¿por qué no le ponemos un corto que hable de las experiencias del frío, de nieva, podemos hacer un muñeco de nieve, podemos, o no un muñeco de nieve, porque aquí tampoco nieva tanto, sino que ha cambiado la temperatura,
¿No es más significativo eso que, mira, como hace frío nos ponemos un gorro, vamos a pintar un gorro y le ponemos la borla de color rojo? Y además, también a veces trabajamos formatos con los pequeños que no son de pequeños, o sea, no son para tan pequeños. Los niños necesitan espacios más amplios, incluso en el papel. Y le limitamos al espacio a un folio, esto es de adulto. Entonces, yo creo que el corto les permite acercarse a su realidad también, ¿no? Y aprender de ella. Viéndola en perspectiva, yo creo que es una manera interesante de aprender. Yo creo que les sirve. Por eso te digo que se puede trabajar, lo que pasa que sí es cierto que lo que tú decías, parece que le pones la película con los padres, de entretenimiento, y ese no era nuestro objetivo, no era entretener, era conocer, y si conociendo aprendo, pues estupendamente. Era nuestra... También es cierto que todo esto lo hemos aprendido, que nosotras no teníamos ni idea, que nos pusimos manos a la obra y ha sido investigación pura y dura. Y ha habido cosas que han funcionado muy bien y a lo mejor cosas que hemos decidido no, incluso la estética del corto era muy importante, no todo valía, a los niños no todo les vale, hay cortos que no enganchan con ellos, sin embargo hay otros, os he dicho el del gigante, el de la luna, el de los pastelillos de Verdi, que se transforman y parece que es una estética que a lo mejor a un niño no le puede llegar, porque por ejemplo, ¿cuál es el contenido del gigante? No sé si habéis visto ese corto, el del gigante corazón gigante. Es de adulto, pero sin embargo ellos captaban lo que ellos sentían, o sea que también de ahí los sentimientos se trabajaron muchísimo y te sorprendían porque a lo mejor incluso había padres que te decían, pues yo he entendido esto, porque los padres lo vieron también en casa, y los niños te expresaban otro sentimiento completamente diferente. Eso nos sorprendió mucho. Cada uno ve de una manera, ¿no? Y ve una realidad diferente, de la que vemos todos, cada uno la interpreta de una manera, pues también les pasa a los niños. Eso sí que nos llamó mucho la atención con los cortos. Y lo de la estética, eso lo dice mucho Mercedes, es que nos ha dado recuerdos para ti, por eso te digo. Y la estética es importante en el medio audiovisual, es muy importante. Yo creo que sí, que les llega de distinta manera. A lo mejor el mismo contenido, con diferente estética, no es lo mismo. Y yo creo que eso sí lo detectamos. Pues enhorabuena por el valor de llevar este proyecto adelante. Y además, a pesar de no tener hijos, se toca la fuerza de voluntad. Sí. Gracias. Bueno, yo me quiero sumar nuevamente a las felicitaciones. Creo que está más que demostrado el potencial pedagógico, educativo que tiene el cine y yo me siento muy identificado con vosotras. Conozco a Marina desde hace tiempo, soy compañero de trabajo de ella y bueno, también soy profesor como vosotras. Yo trabajo con adultos, enseño español en el extranjero. No es tan loable el mérito que tenéis vosotras para enseñar a niños a través del cine. No tiene parangón, creo yo, pero bueno, son contextos de enseñanza distintos, pero quiero resaltar el planteamiento metodológico que habéis presentado, porque ponéis la doble cara, ¿no?, de llevar el cine al aula y llevar el aula al cine. O sea, lo hacéis en dos sentidos que están intrínsecamente comunicados y yo creo que se trata de eso, ¿no?, de abrir las puertas del potencial pedagógico del cine en toda su riqueza, ¿no?